¿Cuál es el asunto que nos conduce al cártel del despojo y cuál es el asunto que te ha tocado a ti protagonizar en tu familia? Claro que sí. Mira, nosotros caemos en toda esta dinámica del cártel del despojo a partir de que a mí y a mis hermanos somos copropietarios de unos inmuebles en el centro histórico de Oaxaca. Entonces, a los 3 copropietarios de esos inmuebles nos desaparecen jurídicamente, nos suprimen la identidad utilizando el registro civil, nos inventan otras identidades y ocupan esos asientos registrales del registro civil con otros nombres de personas inexistentes. Y al mismo tiempo, una vez que no tienes nombre, no tienes identidad, no tienes capacidad, no tienes relaciones filiales, no tienes relaciones de patria potestad, se te suprimen todos tus derechos y tampoco tienes capacidad para defenderte. Entonces, en ese momento van y dan de baja tus inmuebles, desaparecen tus inmuebles en el registro público de la propiedad, los desaparecen del municipio y los desaparecen del catastro del estado y los dan de alta con unas escrituras distintas a nombre de personajes muy cercanos al poder. Nosotros tuvimos hace un año acá el notario 135, de quien relatamos cómo era, no solo era cercano al poder, sino que ahora a través de las noticias que el propio gobierno del estado ha facilitado, pues sabemos que es un personaje que ha operado con el gobierno del estado desde hace 20 años para hacerse de inmuebles y vender inmuebles o aparentemente vender varias veces inmuebles que se utilizan para fines públicos y para el estado. Es decir, se apoderan de inmuebles para después convertirlos en delegaciones como la Fiscalía General de la República, inmuebles que después se convirtieron en Cámara de Diputados en el Congreso del Estado, inmuebles que después se convirtieron en universidades que fueron de alguna forma subsidiadas por el Estado para su creación, hospitales públicos, etcétera. Entonces, casualmente son este tipo de personajes los que aparecen como nuevos titulares de los inmuebles que te desaparecieron a ti. Y en el momento que tú pretendes defender tus inmuebles, dan cabida a carpetas de investigación en tu contra, tan absurdas como, y se nos levantaron carpetas de investigación por usar nuestro propio nombre, por poseer nuestras propias propiedades, como fuimos acreditando cómo dentro de las oficinas públicas habían ido desapareciendo en tiempo real nuestros expedientes, pues nos levantan carpetas de investigación por la desaparición de nuestros propios expedientes. Además, una andanada de una guerra mediática sucia en la que te inventan, como muchas víctimas de derechos humanos, te inventan una historia alterna en la que te desacreditan y te inventan una historia que es replicada desde Palacio de Gobierno. Y entonces, además de que eres víctima de supresión de identidad, de despojo, te vuelves, por el hecho de querer pretender defender tus derechos, además te vuelves un perseguido del Estado. Lo dijimos muy claramente hace un año acá, era una operación de Estado y no se entiende de otra manera el cómo alguien podía alinear registro civil, catastro, registro público de la propiedad, municipio y además tener capacidad. Y también la Junta de Conciliación de Arbitraje, conforme vayan fallando los planes, van creando papelería falsa, como laudos falsos, en los que, como ya no iban pudiendo a través de la desaparición de tu identidad, pues bueno, van creando laudos en los que los nuevos titulares eran trabajadores y de alguna forma se les pagó con inmuebles, etcétera. Pero lo importante es que no nada más eres víctima de desaparición de tu identidad y de despojo, sino que además te revictimizan porque te empiezan a perseguir con todas las instituciones del Estado. Se utilizan a las fiscalías para levantarte carpetas de investigación, se utilizan medios cercanos al poder que esté en turno, etcétera, etcétera. Tuvimos aquí, Caleb Gómez Consati, hubo aquí un debate, hay que decir, un debate muy fuerte entre tú mismo y el notario Jorge Merlo, que es una parte principalísima de lo que estás denunciando en todo este tiempo. Vimos ahora gracias al trabajo de nuestra colega Diana Manso en el mes de abril, que se detuvo en Italia al notario oaxaqueño implicado en este cártel del despojo. Es decir, han ocurrido cosas después de que estuviste aquí en el programa y nos contaste todo esto y hubo ese debate. Bueno, después ocurrieron cosas, entre otras el cambio de gobierno y una circunstancia distinta para Oaxaca. Así que no es cualquier cosa la detención de un notario. En este caso, el notario con el que debatiste, Jorge Alberto Merlo Gómez. Creo que tocas 2 temas importantísimos, Carmen. El primero es la circunstancia del cambio de gobierno. Todo esto que nosotros acusamos durante más de 2 años durante el gobierno pasado, no solamente no fue tomado en cuenta, sino que fue tomado en nuestra contra. Y como vemos ahora, algo tan simple como el cambio de gobierno permite que se puedan tomar con mayor objetividad los datos de prueba en las carpetas de investigación y las propias pruebas que tienen las autoridades administrativas para tomar cartas en el asunto. Y comienzan a caminar las carpetas de investigación por las denuncias que nosotros interpusimos hace ya 3 años. Entonces, esto es un síntoma más de cómo
cómo el gobierno, a través de la estructura, protege a estos personajes. Y no solo los protege, sino los baña de impunidad. Y te da todo el panorama de cómo es que han venido operando desde hace 20 años a la fecha. Si tú te paras en Oaxaca, preguntas a tus compañeros reporteros, todos te pueden dar razón de que estas cosas suceden al menos desde hace 20 años a la fecha. Y los actores que están involucrados son las mismas personas. En su momento relatamos cómo Jorge Merlo hace 20 años era director del Registro Público de la Propiedad y en esa misma época fue el último gran escándalo de despojos en Oaxaca. Y así, transgeneracionalmente, vemos cómo este modus operandi se va pasando de generación en generación. Hoy en día hay otro personaje que está también detenido en la cárcel, el exdirector del catastro de Oaxaca, cuyo padre también es muy cercano al sexenio de hace 20 años. Entonces, dos cosas yo resalto lo que acabas de decir. Uno, cómo el cambio de sexenio permite que fluyan las cosas y se materialicen órdenes de aprehensión y acciones judiciales. Y la otra, la detención de estas personas. Lo dijiste muy bien. Aquí estuvo el notario 135 sosteniendo una versión que se alimentaba desde el Palacio de Gobierno de Oaxaca, que se alimentaba desde las propias instituciones y que en su momento yo lo reclamé. Dije, aquí tendría que estar el gobernador del estado, como se le llama muchísimas veces. Tendría que estar al menos el consejero jurídico, porque esto rebasa cualquier director. Estos son dependencias enteras, sectorizadas a la consejería jurídica, las que actúan de forma coordinada. Entonces, yo no sé qué hacía un notario dando la cara por el gobierno del estado, y el sexenio pasado pues nunca tuvo una postura al respecto. Esa es la otra parte que es importantísima y que te da nada más un indicativo de cómo esto es un caso de algo muchísimo más grande y cómo esta red también incluye a notarios públicos. No se trata de un notario público. Tú muy de cerca cómo tú seguiste la elección de la nueva presidencia del Colegio Nacional de Notarios y la gravedad de las acusaciones entre los que contendían, y todo radicaba en el cártel del despojo de Oaxaca. Entonces, en nuestro caso, pues está involucrado este notario y otros más que dentro de pronto pues, tendremos noticias a ver si se va a ejercer acción penal en contra de ellos o no. Caleb Gómez Consati y Martínez, déjame cerrar esta conversación preguntándote qué alcance tiene y qué supones qué efectos tendrá la recomendación emitida por la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca. Mira, Carmen, creo que estamos ante algo inusitado. Tiene muchos alcances. La importancia de esta recomendación, yo creo que lo primero que hay que destacar es que en México no hay un antecedente así. Esto se había vivido en otras dictaduras en otras partes del mundo, donde se le suprimía la identidad a ciudadanos para hacerse de concesiones, para hacerse de propiedades, para confiscar, para desterrar gente, para suprimir derechos políticos, etcétera. Sí lo habíamos visto en el mundo, en las peores dictaduras, pero en México no existía un antecedente en el que la autoridad, mediante actos positivos, suprimiera de sus derechos de la identidad a un ciudadano para hacerse de sus propiedades. Entonces, ese es el primero. La Defensoría está sembrando un precedente que el Poder Judicial no ha sido capaz. Y esta es otra de las cosas que yo quiero destacar. Esto mismo que se solicitó a la Defensoría se llevan al Poder Judicial Federal. Y nosotros lo hemos dicho, no hay cártel del despojo sin jueces. No hay manera de justificar cómo un juez de distrito puede tener 3 años con este expediente en el que mediante un amparo se alegó la violación de derechos a nuestra identidad para nuestro despojo, y que después de 3 años no solo no haya una resolución al respecto, sino que en los juicios penales de los servidores públicos que han sido llevados a juicios, esas circunstancias se esté utilizando a favor. Entonces, aquí el Consejo de la Judicatura Federal también tiene muchísimo que hacer, porque urge, y el Congreso del Estado ya se lo solicitó, urge que otorgue garantías a los jueces para que puedan tener el valor y la honestidad de resolver conforme a constancias. En cuanto a los alcances fácticos, pues nosotros también estamos a la expectativa de ver cuáles van a ser los alcances que los hechos van a tener, sobre todo porque la parte más importante en la que se centra la recomendación es en la restitución integral de nuestros derechos humanos, y empezando con ello solicita al gobierno del estado una disculpa pública. Ni más ni menos, una disculpa pública para ti y para la señora Martínez Ramírez, por supuesto, y todo lo que esto involucra en la historia que nos has contado. Pues Caleb Gómez Consati, habrá más noticias próximamente, como nos adelantas. Seguiremos hablando, si me lo permites, y te aprecio mucho que nos haya tomado la comunicación. Al contrario, los agradecidos somos nosotros como familia, y claro que sí, si nos permites te mantenemos al tanto, porque todo esto va a desembocar en los escritorios de los jueces que, como he dicho, a la fecha no han dado visos claros de estar fuera de esta red de corrupción. Caleb, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenos días.